Bueno, estamos de vuelta y tengo el gusto de presentar a mi profe tan querido. Luis Calderini viene y nos deleita con su presencia. ¿Cómo estás, profe? Bienvenido. Buenos días a todos y un placer compartir con ustedes esta mañana. Súper bien. Qué gusto tenerte acá, profe, porque tanto queríamos traerte hace mucho tiempo y sabemos que estás súper ocupado. Pero bueno, hoy tenemos el privilegio de poder charlar contigo, conocerte más. Sí, hoy se quedó Natalia con las clases para poder venir yo. Saludos a la profe Nati. Una divina que acabó de tener su baby. Sí, ¿Está ya está ya? trabajando, sí, espectacular. Sí. Sí. Bueno, profe, vamos a hablar de tu trayectoria. Mucha gente te conoce, sabemos que sos el jurado en el Baila, pero queremos conocerte más desde tus inicios. ¿A los cuántos años te iniciaste como bailarín? Y bueno, yo estudié a partir de los 4 años. Mamá, 4 años. chiquitico. Chico, ya gracias a Dios que me dejaron hacer con muchas barreras, pero logré, por lo visto era lo mío. Y a partir de ya los 7 años en televisión, en Voltopito, en el programa Nosotros en Canal 9, con Norma Satraño y la conductora Roberto Satraño, sí. Y Susana Ibáñez era la conductora. Por eso te decía que desde siempre está vinculado a los medios de comunicación. Yo me acuerdo que veía los programas de televisión y le veía ahí bailando con todo su staff del profe. También trabajé en Río Guaraní con Emilio, duró un poco el programa, pero por problemas por la escuela que no pude seguir con él, pero hacía como una clase de baile, trabajé también, después estuve con Álvaro Ayala acá en y después trabajé en Camino al Éxito con Nicolás Repeto, como coreógrafo, y después realmente dejé por el tema que me fue mejor en la escuela. Sí, ¿y a los cuántos años iniciaste la academia? Porque la escuela está hace muchísimo. Y bueno, yo desde el 85 que enseño, hace 29 años que trabajo. Wow, o sea que el año que viene, 30. No, 30 años, pero que realmente yo tengo en mi escuela 27 años. Entonces me falta 3 años todavía. Todavía, vamos a festejar. Sí, y bueno, profe, ya que tocamos el tema de la escuela, me gustaría hablar de la escuela, porque hay para todas las edades. Sí, desde pequeñitas, le ves a las chiquiticas de 2 años, 3 años, y hasta señoras de 60. Justamente, no, más de 60. ¿Más de 60? Sí, tenemos. Wow. Y la semana pasada terminamos el festival del nivel académico, que solamente que bailaban las nenas de ahí hasta el grupo profesional. Increíble. Y los primeros días de noviembre, que fue el Body Calder, que son todas las señoras, o sea, yo digo señoras, pero son chicas que no quieren un nivel académico, también pueden entrar. Porque no pueden, porque... Claro, pero hay una disciplina igual, 3 veces por semana, y que no tuvieron la oportunidad tal vez de seguir, que es lo que dicen, estoy frustrada porque no pude hacer. Yo soy una de esas. Bueno, y ahí pueden divertirse. Me encanta. Se van y están... Yo realmente la agarro de los 15 años en ese grupo porque por los movimientos que hacemos no me gustan que estén las niñas ahí. Muy chiquitas. Para eso hay un nivel académico para ellas. Porque bailan hip hop, hacemos de todo, música brasilera, bachata, y no me gusta tanto que las criaturas hagan eso. Luis, ¿cuántos alumnos tenés o alumnas? Y las de Bodecalde están 300 señoras por ahí, un poquito más. A todas horas. Y el nivel académico están 220. Increíble. Bueno, impresionante, impresionante. Gracias a Dios. Ya puedo trabajar de lo que me gusta y que me va bien con la escuela siempre. Y todo eso viene por añadidura.